¿Cómo se cobra un impuesto sobre una utilidad que nunca existió? Imagina que la autoridad le cobra impuestos sobre un resultado que su empresa nunca obtuvo, solo porque otra empresa de su grupo, en el extranjero, se benefició de su estrategia. ¿Tendría cómo defenderse? En esta nueva serie de boletines, vamos a estar revisando periódicamente casos emblemáticos de precios de transferencia alrededor del mundo. A una filial de un fabricante automotriz japonés le pasó exactamente eso. Más de 5.700 millones de pesos en juego. La autoridad creyó encontrar la fórmula, hasta que un tribunal la desarmó por completo. Esta es la historia de una filial chilena de un fabricante automotriz japonés. Para entender el fallo de este caso, debemos conocer el contexto. Durante años, los autos de cierto fabricante automotriz japonés los distribuyó una empresa independiente. Los resultados no fueron los mejores, y el grupo japonés decidió tomar el control de su propia distribución. Así, en 2014, nació la filial chilena de la empresa automotriz japonesa, una filial dedicada solo a importar y vender al mayoreo, nunca al consumidor final, a través de una red de 20 concesionarios independientes. En 2015, con el mercado automotriz en caída libre, la subsidiaria chilena decidió invertir en lugar de replegarse. Publicidad, descuentos, bonos, una ofensiva para ganar marca y participación. Lo logró, pero a costo de cerrar el año con pérdidas operativas. Nada anómalo, es la apuesta natural de quien acaba de tomar el control y pelea por su mercado. La estrategia era aceptar pérdidas hoy para recuperarlas mañana. La autoridad tributaria lo interpretó distinto. A su juicio, esas pérdidas no eran consistentes con el principio arm's length, el estándar que obliga a operar con las partes relacionadas en los mismos términos que con un tercero independiente, y su razonamiento fue el siguiente. Si la filial chilena gastó en incentivos que impulsaron las ventas y generaron mayores pedidos a empresas del grupo japonés en el extranjero, entonces esas partes relacionadas también se beneficiaron de la estrategia y debieron asumir una parte del costo. Con esa premisa, la autoridad aplicó el método de precio de reventa, reconstruyó escenarios hipotéticos, con incentivos y sin ellos, y asignó a las entidades extranjeras el 59.37% del costo total. Calificó el ajuste como una distribución presunta de utilidades, lo grabó como un impuesto único, y emitió la liquidación de 5.774 millones de pesos. Y aquí está lo que debería importarle. La autoridad tomó un gasto que la filial chilena pagó de su propio bolsillo y que le dejó pérdidas, y lo trató como si fuera una utilidad enviada al extranjero, solo porque las filiales del grupo en el extranjero recibieron más pedidos. Si ese criterio se acepta, casi cualquier gasto de una filial puede recalificarse como utilidad oculta y terminar grabado. Esa es la puerta que este caso vino a cerrar. El segundo tribunal tributario y aduanero le dio la razón a la filial chilena y dejó sin efecto la liquidación. 5 razones. Cada una deja una lección. 1. Un ajuste de precios de transferencia exige una operación transfronteriza entre partes relacionadas, pero los incentivos se otorgaron a concesionarios nacionales e independientes. No había transacción intercompañía que ajustar. 2. El método de precio de reventa se aplica sobre precios reales y comparables fiables. No autoriza construir escenarios hipotéticos. 3. Aquí regresa el distribuidor independiente. Antes de que fuera constituida la filial chilena del fabricante automotriz japonés, esa misma distribución la hacía un tercero independiente, ajeno al grupo. Eso dejó un punto de comparación real. Los precios a los que la filial chilena le compró los autos al grupo japonés coincidían con los de aquella etapa independiente. Esos precios ya estaban a valor arm's length, y por eso la autoridad nunca pudo cuestionarlo. 4. La estrategia de pérdidas era una de penetración de mercado, legítima y temporal, reconocida por las directrices de la OCDE, y los resultados lo confirmaron. El margen operativo pasó de negativo 6.23 en 2015 al 4.15 en 2017. Y 5, lo esencial, la filial chilena es un distribuidor de riesgo completo. Asume sus propios riesgos y por eso mismo conserva sus propios resultados, buenos o malos. No existía base alguna para obligarlo a repartir esos costos y gastos con sus partes relacionadas en el extranjero. Todo el caso se reduce a una pregunta de análisis funcional. ¿Quién asume y controla los riesgos? En principio, quien asume los riesgos debe soportar sus consecuencias económicas. La filial japonesa es un distribuidor de riesgo completo. Asume sus propios riesgos y no existe acuerdo alguno para compartirlos con las entidades del grupo en el extranjero. Por eso, el tribunal concluyó que no había base para obligarla a repartir esos costos y riesgos con sus partes relacionadas. Y eso fue justamente lo que el tribunal rechazó. La elección trasciende en toda Latinoamérica, ya que las reglas de precios de transferencia descansan sobre los mismos pilares: el principio arm's length y el análisis de funciones, activos y riesgos. Un ajuste construido sobre escenarios teóricos
y no sobre operaciones reales, es tan vulnerable aquí como lo fue en Chile. En QCG Transfer Pricing no nos limitamos al cumplimiento fiscal. Diseñamos, optimizamos y defendemos su política de precios de transferencia, su análisis funcional, acuerdos intercompañía, asesoría legal y cumplimiento, integrados en una sola estrategia. Porque la diferencia entre una contingencia millonaria y una posición que resiste está en el detalle técnico.